Chicos, buenos días. Vamos a continuar ahora con nuestras clases. Hoy nos toca hablar de pertenencia y no pertenencia. Seguimos en los conjuntos. Entonces dice, si un elemento está dentro de un conjunto, entonces se dice que éste pertenece. ¿Y cómo lo simbolizamos? De esta manera, ¿verdad? Este símbolo significa que sí pertenece a dicho conjunto. Ahora dice, si un elemento no está dentro de ese conjunto, entonces se dice que no pertenece a dicho conjunto. Entonces, lo simbolizamos de esta manera. ¿Ok? Este símbolo nos dice que dicho elemento no pertenece al conjunto. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el conjunto B y el conjunto A. Decimos, acá nos pide A pertenece al conjunto A pertenece al conjunto A, ¿pertenece o no pertenece? Bueno, entonces tenemos que ver, dice que si el elemento está dentro del conjunto, pertenece. Entonces, A está dentro del conjunto A, no, ¿verdad? Entonces, colocamos acá. Entonces, A no pertenece al conjunto A. G pertenece al conjunto A. G pertenece al conjunto A. ¿Está dentro del conjunto A? Sí, ¿verdad? Entonces le ponemos que sí pertenece al conjunto A. Ahora nos pide H pertenece al conjunto B. ¿Dónde está H? Aquí. H pertenece al conjunto B. A ver, vamos a ver. H está dentro del conjunto A, pero el conjunto A está dentro del conjunto B. Entonces H sí pertenece al conjunto B. Entonces colocamos aquí. H sí pertenece al conjunto B porque está dentro del conjunto A y el conjunto A es un subconjunto del conjunto B. A ver, E pertenece al conjunto B. E pertenece al conjunto B. Sí, ¿verdad? Entonces colocamos aquí. E sí pertenece al conjunto B. Entonces, chicos, así estamos viendo el tema de pertenencia y no pertenencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuevos ejemplos. Bueno, chicos, ahora vamos a ver más ejemplos. Tenemos aquí el conjunto G, que tiene como subconjunto al conjunto F. Nos pide, tajador pertenece al conjunto F. A ver, vamos a buscar ese elemento. Tajador pertenece al conjunto F. No, ¿verdad? Entonces le colocamos el símbolo de no pertenencia. Cuaderno pertenece al conjunto G. Ubiquemos, este es el conjunto G y aquí está cuaderno. Cuaderno pertenece al conjunto G. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle el símbolo de que sí pertenece. Borrador pertenece al conjunto F. Ubiquemos. Borrador pertenece al conjunto F. Sí, ¿verdad? Entonces le colocamos el símbolo de que es pertenece. Regla pertenece al conjunto F. Regla pertenece al conjunto F. No, ¿verdad? Porque no está dentro del conjunto F. Okay. Símbolo de no pertenencia. Listo. Ahora pasamos al segundo ejemplo. Aquí tenemos el conjunto M y el conjunto N que están intersectados, ¿ok? Y tienen en común los elementos 3, 5 y 7. Dice, nos pide que 1 pertenece al conjunto N, el número 1 pertenece al conjunto N, no, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el símbolo
de no pertenencia. 2. Pertenece al conjunto M. 2. Pertenece al conjunto M. Sí, ¿verdad? Sí está dentro del conjunto M. Entonces le ponemos el símbolo de que sí pertenece. 5. Pertenece al conjunto N. 5. Pertenece al conjunto N. Sí, ¿verdad? Entonces le colocamos un símbolo de pertenencia. 10. El número 10 pertenece al conjunto N. 10. Pertenece al conjunto N. Sí, sí pertenece porque es un elemento que está dentro del diagrama que significa el conjunto N. Entonces le ponemos aquí el símbolo de pertenencia. Ya está. Ahora, acá nos sigue pidiendo 5. Pertenece al conjunto M. Ubiquemos el número 5. 5. Pertenece al conjunto M, pero también pertenece al conjunto N, porque están intersectados. Recordemos que el número 3, 5 y 7, estos tres elementos son compartidos tanto en el conjunto M como en el conjunto N. Entonces aquí nos pide 5 pertenece al conjunto M, 5 pertenece al conjunto M, sí pertenece. Okay. 7. El número 7 pertenece al conjunto N. Ubiquemos primero el número 7. Aquí está el elemento 7. ¿Pertenece al conjunto N? Sí pertenece, ¿no? Porque son elementos que tienen en común tanto el conjunto M como el conjunto N. 9. ¿Pertenece al conjunto M? 9. ¿Pertenece al conjunto M? No, ¿verdad? Porque está dentro del conjunto N. Entonces le ponemos aquí la pertenencia. 4. ¿Pertenece al conjunto N? El número 4. ¿Pertenece al conjunto N? No, ¿verdad? Porque dentro del conjunto N no está el 4. Entonces le ponemos el símbolo de no pertenencia. Listo, chicos. Entonces, después de haber desarrollado estos ejemplos, vamos a poder desarrollar nuestras hojas de aplicación. Bueno, chicos, ahora vamos a continuar con nuestra clase de comunicación integral. ¿Sí? Ahora estamos en el tema el cuento, ¿no? Dice, ¿qué es el cuento? Es una narración corta de sucesos reales o imaginarios, ¿no? Acá tenemos lo que son las partes del cuento. Todo empieza con el inicio. Todo cuento tiene un inicio, que es donde presentamos a los personajes, presentamos el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzan? Comienzan más o menos así, ¿no? Hace mucho tiempo, había una vez, o érase una vez. Ese es el inicio, ¿no? De todo cuento. Bueno, chicos, entonces continuamos. Nudo o problema. Es donde los personajes del cuento afrontan la dificultad que tiene tu cuento o el problema, ¿no? Es el nudo o el problema que afrontan nuestros personajes de nuestro cuento, ¿no? Por ejemplo, empezamos con de pronto. Si estamos de repente en la Caperucita, ponemos de pronto la Caperucita se dio cuenta que la abuelita no era su abuelita, era el lobo disfrazado de la abuela. Entonces ahí empieza el problema para la Caperucita. Entonces ahí empezamos y usualmente se usa de pronto o en ese momento, ¿no? O de repente, como podemos decir, ¿no? También de repente en el cuento de los tres chanchitos, ¿no? De repente, mientras los tres chanchitos seguían jugando, apareció el lobo. Entonces, esa es la parte del conflicto que enfrentan nuestros personajes. Desenlace o final.
Bueno, el desenlace al final es la parte donde nosotros vemos la solución del conflicto, del problema que estaban afrontando nuestros personajes. Por ejemplo, si estábamos hablando de la Caperucita, entonces mayormente el desenlace o final empieza con, se utilizan más o menos estas frases, ¿no? Así fue como, o finalmente, o al final, ¿no? Por ejemplo, en la Caperucita, ¿cuál podríamos utilizar? Finalmente, ¿no? Finalmente llegó el cazador y ayudó a la Caperucita, ¿no? Para que el lobo no se la comiera, ¿no? Entonces vamos a la parte final donde ya se soluciona el conflicto del problema, ¿no? Llega el cazador, ¿no? Finalmente llega el cazador y ayuda a la Caperucita, ¿no? Y ayuda, entonces esa parte donde el conflicto va desapareciendo y vamos llegando al final, ¿no? Como les dije, se utiliza usualmente lo que es así fue como, finalmente o al final, ¿no? Por ejemplo, en los tres cerditos. Al final, los tres cerditos aprendieron que no debían irse a jugar sin permiso de la mamá, ¿no? Entonces, chicos, hoy hemos tratado el tema del cuento. ¿Qué es el cuento? Que es una narración corta o un suceso real o ficticio. Puede ser nuestro cuento, ¿sí? Porque podemos narrar cosas reales, como por ejemplo, puedo hablar un cuento, de repente puedo crear un cuento de alguna anécdota que yo haya tenido, ¿no? De repente con uno de mis perritos, por ejemplo, ¿no? Puedo crear mi propio cuento de la vida real, o puede ser también ficticio, ¿no? Así como lo es Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, o cualquier otro cuento. ¿Ok, chicos? Entonces hemos visto las partes del cuento también, cómo se inicia, ¿no? Cómo desarrollamos el nudo o el problema, el conflicto que pasan nuestros integrantes de nuestro cuento, el desenlace final, y aquí vemos pues, ¿no? Cuáles son las frases más utilizadas en el inicio, en el nudo y en el desenlace. ¿Sí, chicos? Ahora sí podemos construir nuestro cuento para poder desarrollarlo en la próxima clase. Vamos a continuar con nuestra clase de religión. El día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia, ¿sí? Dice la Biblia, ¿qué es la Biblia? Es la recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, ¿ok? Y estos fueron llamados los libros, ¿no? Tiempo después fueron reunidos para formar la Biblia. ¿De qué nos habla la Biblia? Nos habla de un tiempo. Todo marca de un tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no? Al principio se creó lo que fue el Antiguo Testamento, ¿no? Que consta de 46 libros. ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? ¿No? Básicamente nos habla de los hechos que están antes de Cristo, ¿no? Desde el inicio de la creación, ¿no? Desde la creación hacia adelante hasta la llegada de Cristo, ¿no? Que es donde se anuncia que va a venir un Salvador, y hasta ahí llegan los 46 libros del Antiguo Testamento. Bueno, entonces ahora tenemos el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros, ¿ok? El Nuevo Testamento, ¿de qué nos habla el Nuevo Testamento? Nos habla de donde parte de la llegada de Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús le transmite a los apóstoles, ¿no? Todas las cosas que van sucediendo, los milagros que él va realizando, ¿no? La palabra que él lleva, el mensaje que les deja a los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los discípulos van regando después, ¿no? De la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Los apóstoles, los discípulos van llevando el mensaje de Cristo, ¿no? Por toda la tierra, ¿no? Se dividen, van, a pesar de que ellos son, ¿no? Perseguidos, ¿no? Y luego, pues, ¿no? Casi todos fueron asesinados, ¿no? Pero muchos de ellos lograron llevar la palabra de Cristo, ¿no? Todo lo que Cristo dijo que iba a pasar, todo lo que fue pasando, cómo fue su vida, todo eso fue transmitido, ¿no? En los 27 libros que están en el Nuevo Testamento.
Bueno chicos, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer como actividad? La actividad va a ser la siguiente, ¿sí? Vamos a averiguar cuáles fueron los 46 libros del Antiguo Testamento y cuáles fueron los 27 libros del Nuevo Testamento. Y vamos a escoger uno de esos libros, ¿sí? Para poder redactar qué tal nos pareció ese libro, ¿no? ¿De qué nos habla? Por ejemplo, si yo agarro Génesis, ¿de qué trata Génesis? ¿Qué me pareció? ¿Qué fue lo que más me gustó? Y vamos a poner un comentario en nuestra hoja de aplicación que se les va a dejar por correo. ¿Ya chicos? Bueno, espero verlos en la próxima clase. Cuídense mucho.